Bueno, bienvenidos un día más a las entrevistas de Estadio Deportivo, en este remozado estudio bonito y elegante, donde nos acompañan protagonistas de lujo. En el día de hoy está con nosotros Borja Laso. Borja, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, que todo el mundo sabe quién es, sobre todo los sevillistas, el jugador del Sevilla Fútbol Club, que conoce la casa mejor que nadie. Y bueno, la primera pregunta, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí que recibí tu llamada y encantado de pasarme por aquí y charlar un poco de fútbol. Que por cierto, esto es mucho de periodismo, siempre se habla de periodismo, que tú eres periodista también, muy metido en el tema y haciendo de comentarista en DAZN, ¿no? Sí, bueno, yo hice la carrera y la temporada pasada recibí la llamada de DAZN y bueno, comenté bastantes partidos del Sevilla el año pasado y este año también y bueno, ahí siguiendo la actualidad del equipo. ¿Y cómo se ve el fútbol desde el otro lado? No desde el campo, sino desde una cabina o desde un estudio narrando. ¿Qué diferencias notas tú? ¿Se ve el fútbol diferente o qué? Bueno, el otro día lo comentaba, ¿no? Que con el partido contra la Real Sociedad, que suele ir un comentarista de cada equipo, ¿no? Un poco, iba a López Recarte y oí una acción y comenté un poco cómo creía que debería haberlo hecho el jugador, pero al mismo tiempo dije que desde arriba se ve muy fácil, ¿no? Que bueno, además yo lo vi desde la televisión, ¿no? Porque lo vi desde el estudio de DAZN en Madrid y se ve muy fácil, ¿no? Cuando estás dentro se complica la cosa y bueno, disfrutando también del fútbol, pero desde otra parte. Eso es lo que se suele decir, ¿no? Que todos llevamos un comentarista dentro, todos somos entrenadores, ¿no? Y que desde la tele, ¿no? Como los toros desde la barrera, como se suele decir, es muy fácil. Y luego desde el campo, tú por tu experiencia, ¿cómo era el fútbol desde dentro, en el campo? Sí, lo que dices, ¿no? Desde fuera se ve fácil y bueno, dentro pues está el jugador, el que está a 1000 revoluciones, el que aparecen los rivales, el árbitro, los compañeros, difícil y por eso solo llegan muy pocos, ¿no? Porque es muy complicado y solo los elegidos y los que trabajan muchísimo, ¿no? pues consiguen poder vivir esos partidos y a ese nivel. Bueno, y más allá de la faceta periodística, también estás como agente de representación, agente de futbolista. Explícanos un poco el proyecto, ¿no? Creo que es Global Goal, junto a Sergio Canales. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Qué jugadores tenéis? ¿Cuál es el potencial de futuro de esta agencia? Sí, bueno, yo cuando me retiré estuve 2 años trabajando en la dirección deportiva del Cádiz, que la verdad que aprendí muchísimo, fue una experiencia brutal, fueron 2 años, en el mundo del fútbol además 2 años equivalen a bastante más, ¿no? Y me hizo pues conocer muchísima gente, ver cómo funcionaba el fútbol desde fuera, ¿no? Desde dentro del campo, que era lo que me había tocado vivir antes. Y bueno, y salí viendo diferentes opciones para continuar mi carrera, ¿no? El mundo de la representación era algo que me había gustado, surgieron varias posibilidades de trabajar en algunas agencias y bueno, a mí me gusta mucho el ayudar al jugador, el estar cerca suya y bueno, pues surgió la posibilidad de poder montarlo por mi cuenta, ¿no? Y bueno, pues jugadores con los que tenía buena relación por uno u otro motivo, pues empecé a trabajar con ellos, a asesorarlos, a ayudarlos en su carrera, entre ellos Sergio Canales, ¿no? Está también Mateo Flores, ¿no? Que está estuvo en el Betis, del Betis, que está cedido ahora en Portugal y bueno, es un proyecto de jugador con bastante futuro. Juan Larios, que es otro jugador sevillano, que a lo mejor es un poquito más, está en el Cultural, ¿cierto, no? Un poquito más desconocido aquí porque se fue muy joven a Barcelona, después del Manchester City, estuvo en Southampton, que bueno, pagó bastante dinero por él con solo 18 años y bueno, es un jugador que con las lesiones lo pasó mal y ahora ha revertido la situación después de un par de años complicados que no terminaba de encontrarse, pues lleva un año con continuidad, acercándose a su máximo nivel que le llevó a la selección española en categorías inferiores, al Manchester City, a jugar en Premier con el Southampton con solo 18 años y ahí está recuperando su nivel y cuando lo consiga va a ser un jugador que va a dar que hablar y bueno, aprovechando que estamos aquí en Estadio Deportivo que es de aquí de Sevilla, pues bueno, es un chico sevillano que seguro que pronto está en la mente de todos y bueno, también llevamos otro chico en Las Palmas que se llama Adán Arbelo, que es un chico canario que yo conocí cuando yo jugué en el Tenerife, conocí a la familia y bueno, un chico joven también con sobre todo enfocado, ¿no? A gente joven, ¿no? Darle ese enfoque profesional, ¿no? Que al final, como tú dices, ¿no? Que no es fácil el mundo del fútbol y sobre todo a esas edades donde hay que orientar mucho, ¿no? Y bien, ¿no?
Sí, bueno, o sea, hay de todo, ¿no? Porque, bueno, también a lo mejor algún jugador con el que estamos trabajando, que todavía no estamos trabajando oficialmente con ellos, pero bueno, y son a lo mejor más veteranos. Bueno, al final es tratar de aportarle a cada jugador lo que necesita en cada momento. Pues los jóvenes necesitan más asesoramiento, más ayuda, más darse cuenta cómo lo que implica ser futbolista, los hábitos, la cultura del trabajo, y bueno, y a los mayores pues a lo mejor asesorarlos en otras cosas, pues más a nivel de gestión de la retirada o de los últimos años, cómo pueden ir enfocando o cómo pueden ir optimizando, aunque sean veteranos y ya tengan experiencia, pues seguro que hay cosas que pueden ir haciendo mejor. Y bueno, la idea es esa, es ser cercano al jugador, crear un vínculo con ellos, con su entorno, y tratar de aportarle lo máximo para que puedan maximizar su carrera. Bueno, la pregunta es obligada ya que estás aquí, hablando de Sergio Canales, que se habla en México que dice que a lo mejor no va a renovar, que su idea a lo mejor es volver al Racing de Santander, con el que debutó en primera muy joven, tú lo conoces ahora de primera mano. ¿Qué se puede contar del futuro del cántabro? ¿Seguirá en Rayados, renovará, no renovará, volverá al Racing? Sí, bueno, Sergio fue allí, ¿no?, a Monterrey con un proyecto bastante bonito en un momento muy importante de su carrera. Él dio el paso a ir allí. Él lleva 2 años allí, 2 años y medio, está feliz allí, está dando un rendimiento, está siendo de los mejores jugadores de la liga, y bueno, ahora están justo terminando el torneo Apertura, ¿no?, que empiezan en una semana los playoffs. Y él está enfocado en ser campeón con Rayados porque él está feliz allí, está dando un buen nivel y le falta ser campeón, y de su máximo deseo es poder ser campeón con ellos en este torneo. Y más allá de eso, ¿se puede decir algo? Si salen campeón, levantar el título y regresar a España, porque él termina contrato, puede ser en 2026. Sí, él acaba contrato en junio de 2026, pero ya te digo, tampoco piensa más allá, porque Sergio es un jugador con experiencia, sabe que pensar en más allá de mañana no tiene mucho sentido, ¿no? Y está enfocado al 100% en salir campeón, en hacer unos buenos playoffs y en poder levantar un título con la camiseta de Rayados. Bueno, vamos a hablar ahora un poco del Sevilla Fútbol Club, de la actualidad pura y dura. ¿Cómo lo estás viendo al equipo esta temporada? El año pasado se pasó mal, estuvo rozando incluso los puestos de descenso. Este año parece que ha cambiado un poco la dinámica. ¿Cómo lo ves tú al equipo de Almeida este año? Sí, bueno, yo creo que a un cambio de entrenador, ¿no? Que ya ha venido un cambio de entrenador la temporada anterior, que no pudo terminar la temporada, y bueno, creo que Almeida ha renovado la ilusión, ¿no?, en el sevillismo, en la plantilla también, y bueno, el equipo está bien, ¿no? Está siendo competitivo, está siendo aguerrido, está sacando los partidos. Es verdad que bueno, tuvo una rachita ahí un poco después del Barça, ¿no?, que parecía que ha sido el mejor partido que ha hecho el equipo. Tuvo una pequeña ahí racha mala que no consiguió ganar, pero bueno, el otro día después en casa con Osasuna pues sacó los 3 puntos, que era un partido importante porque bueno, era un rival que tampoco venía en su mejor momento, y bueno, es verdad que no fue el mejor fútbol posible, pero esos partidos hay que ganarlos, y el equipo creo que está dando un paso adelante en ese sentido, ¿no?, en ganar partidos, creo que el partido del otro día también le puede ayudar a hacerse fuerte en casa, y que la afición, que sabemos que está siempre apoyando al equipo, porque fuera es verdad que estaba dando bastante buenos resultados. Entonces bueno, veo a un Sevilla competitivo, aguerrido, con un entrenador que conoce perfectamente el club, la ciudad, la afición, la prensa, y que está gestionándolo todo bastante bien, y a ver si puede darle continuidad a ese rendimiento. Con lo que ha sido el Ramón Sánchez Pizjuán, y tú lo sabes, Borja, que nos escapaban muy pocos puntos de ahí, y este año 2025, que ya está a punto de terminar, que se le ganó a Las Palmas, al Barcelona y el otro día a Osasuna, solo 3 victorias, ¿no? Yo creo que eso refleja un poco el dato de la situación del Sevilla, ¿no? Ese poderío que tenía antes de casa, que los equipos, bueno, temían venir a jugar aquí al Pizjuán, y ahora pues se ha convertido a lo mejor en un campo donde los equipos juegan muy cómodos, ¿no? Sí, es un dato llamativo, ¿no?, que vaya a terminar el año y que solo se hayan conseguido 3 victorias en casa, llamativo, ¿no? Pero bueno, creo que la afición no está fallando, no es cosa de la afición, y bueno, el otro día que se le gana al Barça un partido como el que hizo el equipo, dice que el equipo tiene ahí para sacar, y que puede ganar, si le puede ganar al Barça, puede ganarle a cualquiera. Entonces bueno, creo que también a partir del míster, ¿no?, de su mensaje, de su manera de ser, creo que está conectando bien con la grada, y yo creo que la victoria del otro día contra Osasuna va a ayudar mucho, y bueno,
y todavía quedan partidos hasta final de año y sobre todo hasta final de temporada para que vuelva a generarse esa comunión con la grada que tantos puntos le ha dado siempre al equipo. Eso te iba a preguntar, por la afición, ¿no? Porque el Sevilla está acostumbrado a saborear los miles del éxitos, 7 copas de Europa League, títulos europeos, copas del Rey. Pasar de eso a pasar ahora a estar en medio de la tabla, pelear por el descenso, tú que has estado en ese vestuario, que conoces a la afición, ¿eso cómo se lleva? Bueno, es verdad que lleva unos años un poco así, ¿no? Entonces yo creo que la afición poco a poco se ha ido adaptando a la situación, ha ido comprendiendo que se han pasado momentos buenos y que ahora toca arrimar el hombro, y yo creo que lo están haciendo, los jugadores también son conscientes de ello, y yo creo que es el primer paso, ¿no? El ser conscientes de que hay que ponerse el mono de trabajo para poder volver a disfrutar de ese Sevilla tan grande que ha habido estos últimos años. Y yo creo que entre ese ponerse el mono de trabajo y entender la situación y la calidad y el talento que hay en la plantilla, que la hay, pues seguro que vamos a volver a ver al Sevilla grande de los últimos años. ¿Crees que realmente ha habido miedo de verdad de poder ver al equipo en segunda división? Hablo yo en esta temporada, ¿no? Que el equipo va noveno en estos momentos y parece que, bueno, salvo un desastre, no, pero el año pasado sí que ¿tú sentiste, verdad, temor de que el Sevilla pudiera perder la categoría? Hombre, ha habido momentos el año pasado que recuerdo el partido contra el Leganés, ¿no? En casa, que fue un partido, el partido de Las Palmas también. Fueron partidos complicados, tensos, pero ahí también sale a relucir la grandeza de este equipo, ¿no? Que no ha sido siempre un equipo que ha tocado siempre los puestos de arriba y títulos y tal, ¿no? Ha sido equipos que ha sufrido y ahí supo sacar esa casta, ese coraje que le han hecho pues mantenerse en primera división, que ahora mismo pues lo que le ha tocado estos últimos años, y como te digo, el ponerse el mono de trabajo, el currar, aquí no regala nada a nadie nada, y el trabajar para volver a ver el mejor Sevilla posible. Hablando de planificación, tú que has estado en el Cádiz, ¿qué te parece el cambio? Bueno, que llegó Cordón a la Secretaría Técnica, este año se ha apostado por jugadores quizás de un perfil más contrastado, ¿no? Como, bueno, Azpilicueta, Alexis Sánchez, la portería se ha reforzado con Blas Jodimos. ¿Qué te ha parecido en líneas generales los fichajes, además con muy poco margen de dinero y con aquel problema del límite salarial? No sé cómo has vivido tú eso, ¿no? El Sevilla, de estar acostumbrado a traer jugadores de un perfil tal, ir al mercado con la cartera, bueno, de aquella manera, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que Antonio, ¿no? Y su equipo, José Ignacio, son gente con una experiencia brutal en el mundo del fútbol, a nivel de planificaciones, han tenido equipos de todo tipo, y ahí está su trayectoria, ¿no? Lo bien que lo han hecho siempre, y yo creo que en este mercado, que no era un mercado fácil porque sabemos cómo está España a nivel del límite salarial, las dificultades que hay en todos los equipos, en el Sevilla más todavía, porque sabíamos que había ahí un tema económico que limitaba bastante el poder de actuación de la dirección deportiva, pero como tú dices, yo creo que han traído jugadores que a nivel de vestuario y a nivel de liderazgo van a aportar muchísimo, ¿no? Como Azpilicueta, como Alexis, ¿no? Que se les ve que son líderes ya en el vestuario, aunque acaban de llegar, y después fichajes como por ejemplo Blas Jodimos, que yo creo que está dando un nivel espectacular, ¿no? Y un jugador que viene cedido porque se aprovecha esa situación de mercado. Yo creo que el mercado del Sevilla es de una nota bastante alta, y a ver si ahora todos los que están, pues con el cuerpo técnico a la cabeza, pues consiguen sacarle el máximo rendimiento a la plantilla y llevar al Sevilla a una situación más tranquila. Te pregunto por algo que es de candente actualidad. Se está hablando mucho de la posible venta del Sevilla. Sé que es un tema espinoso, se habla de que viene capital extranjero, se habla de la tercera vía de Fede Quintero y Antonio Lapi. Tú, como sevillista, jugador que conoce mejor que nadie la casa, ¿qué te parece todo este tema? Y si da cierto también un poco temor, ¿no? Que venga capital extranjero, que ya sabemos otras experiencias en el fútbol cómo ha pasado, que viene gente que es de fuera, que no tiene ese arraigo de la casa, y los clubes pues acaban mal, ¿no? Como el Valencia, que tenemos un caso ahí cercano. ¿Tú cómo ves esto? Sí, bueno, yo sé al final lo que leo en la prensa, lo que escucho, tampoco sé más allá, entonces me falta información para poder evaluar todo, pero bueno, es verdad que sé que existe la posibilidad de esa posible venta, y bueno, yo solo lo que deseo es que si se vende o no se vende, que se dirija al club de la mejor manera, y que volvamos a ver el Sevilla grande que me ha tocado vivir, que ha sido el que ha tocado plata, el que ha jugado competiciones europeas, el que ha peleado con los grandes, y bueno, estoy seguro de que
de que lo vamos a volver a ver. ¿Pero tú crees que la afición recibiría de buen agrado que el Sevilla pasara a manos extranjeras? ¿Tú crees? Bueno, al final aquí el fútbol en Sevilla, tanto Betis como Sevilla, que se vive de una forma más pasional, ver el club en mano extranjera, ¿tú crees cómo lo recibiría eso la parroquia local? Bueno, pues depende, ¿no? Pues si hace las cosas bien, pues lo verán con buenos ojos, y si lo hacen mal, pues con peores, ¿no? Ya te digo, desconozco quién puede estar cerca dentro del club, quién, o si van a seguir los actuales propietarios. Solo deseo que esté quien esté, que lleve al Sevilla de la mejor manera. Bueno, ahora vamos a mirar un poquito los partidos que tiene Sevilla por delante. Va a jugar ante el Español, después llegará el Derbi. Pero antes te voy a preguntar, un jugador de tus características, como tú eras jugando en el campo, ¿qué bien le vendría al Sevilla este actual, ¿no? Que siempre se habla que hace falta un centrocampista que mueva un poquito y que haga bailar al resto. Sí, bueno, ¿no? ¿Le falta quizás eso al Sevilla, tener un centrocampista ahí que parta el bacalao, como se suele decir? Sí, bueno, también, no sé, depende el perfil, el modelo de juego que tenga. A lo mejor el Sevilla que es más contragolpeador, que es más agresivo, más, pues a lo mejor un perfil así no encaja tanto, aunque bueno, siempre hay perfiles o momentos de partido o tipos de partido que ese jugador creo que siempre te aporta mucho, ¿no? Que en el Sevilla en los últimos años siempre lo ha tenido. El otro día lo hablaba con unos amigos, ¿no? Por ejemplo, Rakitic, Banega, Renato en su día, Maresca, ¿no? ¿Cuántos has aprendido tú de ellos, ya que has sacado esos nombres de Rakitic? Sí, no, es lo que decimos, que son jugadores de un nivel brutal, que solo por un trabajo fundamental increíble de la dirección deportiva han estado en el Sevilla, ¿no? Porque son jugadores de estar en los clubes más importantes de Europa, que el Sevilla, gracias a ellos, ha conseguido colocar cerca de ellos, ¿no? Pero son jugadores que han dado muchísimo al Sevilla y claro, nos han mal acostumbrado un poco a ese nivel, ¿no? Porque es difícil que el Sevilla pueda acceder a ese perfil de jugadores, ¿no? Pero bueno, tiene otro tipo de jugadores que en el mediocampo tiene jugadores más físicos, como Mendy, como Agumé, como Sou, como Gudel, y después en segunda línea yo creo que el Sevilla de lo mejor que tiene es esa segunda línea, ¿no? Detrás del punta con Vargas, que es un jugador que me encanta, con Alexis, que estamos viendo el liderazgo que tiene y tanto dentro como fuera del campo, Peque, que el otro día hizo un gran partido, está Yuke, que es un jugador que ha hecho momentos de partido buenos desde que ha llegado, pero no ha terminado de tener esa continuidad, pero un jugador que le hemos visto detalles buenos, Januzaj, que no es un jugador del que hay que hablar, que es de primera clase mundial. Eso te voy a preguntar por Januzaj, ya que has sacado el nombre de Januzaj, un jugador que salió cedido, luego estuvo en Las Palmas, que se ha hecho también el esfuerzo de rebajarse el salario para continuar en Sevilla, que mucha gente lo critica de la afición. No sé qué te está pareciendo el belga, ¿no? Que siempre es un nombre señalado a priori, ¿no? Sí, a mí un jugador que siempre me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Recuerdo un partido con el Sevilla que jugamos allí en Anoeta, que fue el último partido de Berizzo como entrenador, que hizo un partido que ha sido de los jugadores que más me ha llamado la atención en directo, ¿no? Es un jugador que desde que ha llegado aquí no ha encontrado su mejor versión, pero es verdad que este año se ha habido partidos que se ha echado el equipo a la espalda. También, dice mucho de su compromiso, ¿no? Eso que se haya reducido el sueldo, que quiera estar aquí, y es un jugador que hay que aprovechar, ¿no? Porque tiene muchísima calidad y puede aportar muchísimo al equipo. Y otro nombre que te saco propio, Akor Adams, que viene de marcar también con Nigeria, creo que 2 goles ya lleva con la selección nigeriana, un jugador que lo trajo Víctor Horta del mercado invernal, que se espera mucho también del nigeriano, ¿no? Sí, yo creo que es un jugador que tiene mucho que dar, ¿no? Y en el fútbol actual tan físico que hay, creo que es un jugador que se le puede explotar y este año ya ha visto puertas con la selección, está yendo con la selección, también ha hecho goles. Yo creo que es un jugador muy interesante y que el Sevilla tiene que explotar porque un jugador que se trajo en enero, que al final los jugadores tienen también su proceso de adaptación, pero yo lo veo involucrado, lo veo, ha hecho fases de partido y ha hecho cosas que me han llamado la atención en positivo, y hay que tratar de maximizar ese rendimiento suyo. Vamos a hablar un poquito del derbi, que quedan ya pocos días, antes tiene que jugar el Sevilla otro partido. Ahí el Sevilla tiene varios apercibidos para ese encuentro, creo que son Peque, Nianzú, Agumé y tal. ¿Se juega condicionado ese partido del Español pensando en el derbi que viene? Tú que has sido jugador, dentro de un vestuario, ¿tú crees que se habla, me voy a reservar aquí para llegar limpio o para ver si me voy a perder el partido? Hombre, soy sincero. Yo creo que son partidos que todo el mundo quiere jugar, ¿no? Y si hay jugadores apercibidos en el Sevilla, pues seguramente que lo van a tener en la cabeza. Obviamente creo que entras dentro del campo y se te olvida un poco eso, porque al final sabemos de la importancia del partido del Español, porque también es muy importante
la dinámica en la que llegues al derbi, ¿no? Y si el Sevilla llega pues después de una victoria en Barcelona contra el Español, pues va a ser un punto importante, ¿no? Entonces, bueno, también creo que la fortaleza de este año del Sevilla reside más en el grupo que en cualquier jugador individual. Entonces, bueno, tampoco creo que sea tan importante una baja en el Sevilla a día de hoy específica. ¿El derbi se puede decir que son más de 3 puntos por el golpe anímico que te da en caso de ganarlo? Yo creo que sí, ¿no? Que al final es un partido diferente en la ciudad y bueno, siempre te da un impulso anímico. Obviamente en la clasificación son 3 puntos y nada más, ¿no? Pero yo creo que una victoria en un derbi, sobre todo cuando no estás bien y consigues o llegas sin ser favorito y le consigues dar la vuelta a la situación y ganas ese partido, yo creo que te da un impulso anímico para afrontar y sobre todo, bueno, para afrontar este final de año, ¿no? Que bueno, que quedarían pocos partidos, pero bueno, quedaría la Copa, quedaría también algún partido más de Liga. Yo creo que daría un impulso para poder irte a Navidad con un mejor sabor de boca. Además que al Betis no se le da bien nunca ir al Ramón Sánchez-Pizjuán, incluso ya con el Sevilla en esta época de vacas flacas, por así decirlo, ¿no? El año pasado ganó con un solitario gol de Luque Bacchio de penalti al inicio de la segunda parte. Que estos partidos no tienen nada que ver la clasificación, es lo que me vengo a referir, ¿no? Que son partidos únicos donde quizás entra más un poquito el factor histórico, quizás, ¿o no? Sí, yo creo que es una mezcla un poco de todo, ¿no? Al final, obviamente que influye el llegar bien y es mejor llegar bien que llegar mal, pero es verdad que, bueno, que son 90 minutos, que se igualan las fuerzas, que bueno, que cuando juegas en casa pues tienes el plus, ¿no? de la afición, ¿no? Que el equipo local tiene que aprovecharlo, pero bueno, el equipo visitante también tiene ese extra de motivación por ganar en campo rival. Sabemos cómo son las aficiones de los dos equipos que viajan con el equipo y llenan la parte visitante. Entonces, bueno, creo que es un partido muy bonito, especial, para disfrutar, y el que lo gana pues lo disfruta al doble. Y otro partido especial y bonito que voy a sacar a relucir es el del Extremadura en Copa del Rey, que se va a jugar justo después del derbi. Va a ser un bonito homenaje también para José Antonio Reyes, ¿no? Y la Copa del Rey te pregunta por el Sevilla, ¿puede ser el camino más corto para llegar al éxito? Que siempre sabemos que aquí es un título que ilusiona mucho en la ciudad. Sí, yo creo que bueno, va a ser un bonito homenaje a José Antonio, ¿no? Yo recuerdo me enfrenté a él cuando él estaba en el Extremadura con el Tenerife y bueno, y aparte de lo que ha supuesto para cualquier canterano del Sevilla y bueno, para cualquier amante del fútbol, creo que con jugadores como José Antonio Reyes pues ha sido un referente, pero bueno, más para los canteranos más y para los que hemos podido compartir con él y disfrutar de él en el día a día. Es un ejemplo de canterano por cómo nos trataba a todos, cómo nos ayudaba y bueno, creo que puede ser un partido bonito para homenajearlo, porque bueno, todos los homenajes que se le hagan serán pocos. Y respecto a la Copa, pues sí, pues un camino también bonito para el Sevilla para poder disfrutar, para poder ilusionar a la afición, ¿por qué no soñar con un título o, bueno, o por lo menos vivir esas noches grandes, ¿no? que se han vivido en los últimos años de eliminatorias, que todo aficionado disfruta y puede ser un camino del Sevilla para ilusionarse esta temporada. Vamos a hablar ya un poco ya de tu carrera. ¿Cuál ha sido tu referente, más allá de José Antonio Reyes, en el Sevilla Fútbol Club? ¿En quién te fijabas tú cuando eras pequeño y soñabas con llegar al primer equipo que lo has conseguido? Sí, yo he tenido bastantes referentes, recuerdo a Sarta, de los primeros recuerdos que yo tenía, ¿no? Porque bueno, un jugador muy llamativo, es verdad que no era un Sevilla tan grande. Después recuerdo Renato, un jugador que me gustaba mucho, Maresca, que todavía me cogió a mí más pequeño, y ya después, bueno, cuando fui ya llegando un poquito más al primer equipo, pues con Manega, pues la verdad que fue un referente. Ganso también era un jugador que me fijaba mucho, el Mudo. Pablo Sarabia también era un jugador que me gustaba mucho. Al final trataba de aprender mucho de los jugadores que estaban en mi posición, por a nivel táctico poder coger cosas de ellos, pero después también, bueno, he tenido la suerte de aprender mucho a nivel de liderazgo de los capitanes, que también fueron tan importantes en ese Sevilla de los títulos de la época moderna, ¿no? Como Fernando Navarro, Dani Carrizo, Nico Pareja, Coque, Iborra. Pues bueno, eran al final los líderes de un vestuario, ¿no? que después también estaba lleno de jugadores de muchísima calidad, pero el liderazgo de esos jugadores fue muy importante para el éxito de ese Sevilla. Un inciso ahí en medio, ¿te ves regresando al Sevilla ya que has estado en la parcela técnica del Cádiz? No sé si tuviste la oportunidad con Víctor Horta de entrar en la dirección deportiva. ¿Te ves en un futuro accediendo a esa parcela del club? Y imagino que te gustaría, ¿no? Siendo sevillista y de la casa, no sé si te ves en ese rol, en un futuro, ¿no? Sí,
bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, en principio a corto plazo no me veo, pero bueno, la verdad es que la dirección deportiva es un trabajo que me apasiona, brutal, es súper bonito y bueno, y el poder trabajar algún día en el Sevilla, pues quizá puede estar en mi mente, pero bueno, la verdad que a corto plazo no lo valoro, pero ya te digo, la dirección deportiva es apasionante y creo que es de admirar el trabajo que hacen, el trabajo que ha hecho el Sevilla en los últimos años la dirección deportiva, el que está haciendo el Betis también, ¿no? que creo que está haciendo un trabajo brutal en los últimos años y bueno, ojalá que sigan llevando a los clubes sevillanos a lo máximo. ¿Cómo recuerdas tu debut? Creo que fue un partido oficial contra el Formentera, antes jugaste un amistoso con el River Plate en Argentina, si no tengo yo mal apuntado, pero ¿cómo recuerdas tu debut con la camiseta del Sevilla en el primer equipo? ¿Qué sensaciones tuviste? Sí, debuté, primer partido amistoso que debuté con el Nasti de Tarragona con Unai Emery, después bueno, varios amistosos también contra River Plate con Unai de entrenador, después primer partido amistoso, o sea, primer partido oficial sí fue con Sampaoli en Copa del Rey contra el Formentera, después Liga debuté con Berizzo, cogí una época ahí de bastantes entrenadores. Una época convulsa, Sí, sí. Y bueno, sí, la verdad que se vive pues especial, ¿no? Al final todo jugador, todo chaval sueña con ser futbolista, con poder debutar en el equipo de tus sueños y bueno, yo tuve la oportunidad de hacerlo en el Sevilla y la verdad que bueno, fue un momento que viví con muchísima felicidad y del que recuerdo con muchísimo cariño. Porque hay que decirlo, tú venías de subir a segunda división con el Sevilla Atlético, que vaya equipazo, ¿no? En la 16-17 creo que era, ¿no? La temporada. Sí, 15-16. 15-16, que había un equipazo, ¿no? Estaba José Antonio Caro, Churripi, Carlos Fernández, un auténtico plantillón, ¿no? Sí, sí, sobre todo. Teníamos un equipazo futbolístico y después a nivel personal también era un equipo que llevábamos muchos años juntos, desde los escalafones inferiores. Se juntaron 2 o 3 generaciones que fueron muy buenas, campeones de España en juveniles y bueno, ahí también pues resaltar el trabajo de las canteras, ¿no? De la cantera del Sevilla que se hace y conseguimos un grupo humano muy bueno y futbolísticamente también, como te dices, como José Antonio Caro, con Carlos Fernández, Ibi, Cotán, Curro, David Carmona, Bernardo, Diego González, la verdad que podría mencionarlos a todos porque bueno, sigo hablando con ellos, seguimos teniendo mucho contacto, seguimos quedando. Grupo de Diego Martínez era el entrenador, ¿no? Sí. Que era un auténtico líder, ¿no? Sí, y con Diego de entrenador, ¿no? Que al final potenció nuestras carreras al máximo, ¿no? Es un entrenador que es un trabajador, un currante, ahí está su trayectoria, ¿no? El trabajo que hizo con el Granada. Eso te iba a preguntar, llevarlo a cuartos de final de la Europa League y luego que no ha tenido suerte, estuvo en Olympiacos, el Español, ¿no? Las Palmas, que no ha tenido después esa fortuna, ¿no? Sí, se ve un poco lo difícil que es llegar y consolidarte también en el mundo de los banquillos, ¿no? Sí, es verdad que yo creo que bueno, que en Granada hizo algo histórico, ¿no? Subió al equipo a Primera División y después lo metió en Europa y llegó a cuartos de final, con partidos memorables. Después, bueno, él en España, cuando fue su siguiente experiencia, ¿no? Con el Español, pues bueno, fue un año complicado, ¿no? Y bueno, creo que hizo un buen trabajo, pero bueno, al final no se consiguieron los objetivos. Después que se fijó un club como Olympiacos en ti, pues estaba justamente además Antonio Cordón allí en Olympiacos, habla de la dimensión del entrenador que es y bueno, y el año pasado cogió a Las Palmas en una situación complicada y yo creo que hizo un gran trabajo, victorias, recuerdo que ganó el Camp Nou, que cuando llegó tuvo una racha bastante buena, pero es verdad que no valió para mantener al equipo en Primera División, pero bueno, yo creo que el mundo del fútbol conoce cómo es, conoce su labor y seguro que pronto lo vemos en un reto importante. Y ahora en el plano personal, hemos dicho que el mundo tiene dos caras, ¿no? Que es muy bonito por un lado, pero también es muy sacrificado por otro. Tú que lo has vivido, que te tuviste que retirar pronto, pasaste también por Osasuna, por el Tenerife. Cuéntanos un poco tu experiencia en el fútbol profesional entre Primera y Segunda División y ese momento en el que tienes que colgar las botas a la edad muy temprana. No sé si te afectó, y me imagino que sí, ¿no? Sí, bueno, al final tuve la suerte de estar en 3 grandísimos equipos, ¿no? Que sobre todo con 3 grandísimas aficiones que al final cuando llegas el fin de semana al partido, a tu estadio y ves tu grada llena, tu afición que te apoya, pues bueno, pues la verdad que
que es por lo que te hace jugador, ¿no? Por vivir esos ambientes, y tuve la fortuna de eso, de tanto el Ramón Sánchez Pizjuán como el Sadar, como el Heliodoro Rodríguez López, son 3 estadios magníficos, 3 aficiones brutales, y fueron 3 experiencias que me ayudaron a crecer muchísimo como persona, como jugador, y de la que estoy súper agradecido a ellos por haber apostado por mí, por haber confiado en mí. Y bueno, y como tú dices, pues al final es una profesión sacrificada, muy bonita, pero bueno, también es muy sacrificada, pero bueno, yo me quedo con lo bueno, que es lo que disfrutamos haciendo lo que nos gusta día a día, y pudiendo jugar al fútbol, que es lo que amamos desde chicos. Y bueno, en mi tema personal, pues sí, tuve que retirarme por una lesión. Al final, bueno, pues no terminábamos de encontrar la solución de yo tener buenas sensaciones, y bueno, decidimos... ¿Te costó dar el paso? Sí, hombre, obviamente no es fácil, o sea, nadie nunca te piensa que te va a pasar a ti, ¿no? Pero bueno, al final, gracias a mi familia, pues siempre también he continuado formándome, he tenido un plan B, ¿no? Que ya te toque por una lesión, o porque todas las carreras futbolísticas acaban y después quedan muchos años de vida. Yo se lo comento mucho a los jugadores, que hay que tener un plan B, hay que saber hacer otras cosas en la vida, ¿no? Ese es la pregunta que te hago, que hay muchos canteranos que salen ya de la ciudad deportiva con coches de alta gama, que luego la vida pues te puede llevar por otros caminos otros. Es muy importante quizás insistir en eso, ¿no? De que el fútbol te puede ir bien, pero que también está al otro lado de la moneda, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Que es fundamental, y no solo el otro lado de la moneda. Ojalá, aunque te vaya genial, después puedes hacer muchas cosas en tu vida, y tienes que sentirte útil, sentirte realizado haciendo otras cosas, y bueno, creo que todo jugador debe continuar con su formación, y hay muchas maneras de formarse. Para aprender idiomas, o leer, o los podcasts, que yo se los recomiendo mucho a los jugadores, que están ahora de moda, que se puede aprender mucho. Y bueno, y al final es ir viendo qué te gustaría hacer cuando te retires, y también llenar ese vacío que te deja el fútbol cuando dejas de jugar, que hay que llenarlo de alguna manera. Bueno, Borja, yo creo que es una magnífica manera de terminar la entrevista, ¿no? De ver también el fútbol, las dos caras que tiene el fútbol, y que tú mejor que nadie conoces, ¿no? Porque has vivido la etapa profesional, luego te tuviste que retirar, y ahora estás trabajando en eso, ¿no? Que ese es tu futuro ahora, estar orientando los jugadores, y bueno, y con Sergio Canales ahí al mando, ¿no? Sí, la verdad que sí, que hay que tener un plan B, y estoy feliz de la etapa que me está tocando vivir ahora, y dando el máximo de mí como hacía cuando jugaba, y disfrutando al máximo de esta etapa. Pues Borja, un placer tenerte por aquí, ya sabes que aquí tienes tu casa en Estadio Deportivo, y muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros.